Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de los estudios del Colegio Marín, para el canal, para la señal Santa María, el canal de la vida, aquí el Padre Juan María Gallardo los invita a esta propuesta, que es un curso, unas lecciones dirigidas a los padres y catequistas de primera comunión. Es nuestro segundo programa. La vez pasada les contaba que la idea es hacer 40 programas en los cuales desarrollaremos nuestra historia sagrada, el Antiguo y el Nuevo Testamento, las enseñanzas del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y también iremos hablando sobre el misterio eucarístico, sobre el misterio de la Santa Misa, aprovechando la instrucción general para el misal romano. Quienes nos acompañaron la semana pasada la habrán conocido a Mónica, a quien ahora saludo y le doy la bienvenida. Mónica, ¿cómo estás, Padre Juan María? Un gusto a todos. Saludos. Muchas gracias por tu presencia. Con Mónica ya desde hace años trabajamos juntos. Yo estoy llevando la iniciativa de dictar unos cursos por internet, que por ahora se dictan desde www.oracionesydevociones.info, pero que próximamente lo encontrarán en un sitio nuevo que está en construcción, está muy avanzado, que se llama institutodeteología.org, porque desde allí, con el Instituto de Formación Teológica por Internet, una asociación privada de fieles con reconocimiento canónico, cuyo rector es Monseñor Rogelio Olivieres, obispo de Ciudad del Este, un gran amigo. Yo también como director, junto con otras personas que me ayudan, y Mónica como la secretaria ejecutiva, ella la secretaria académica del instituto. Y en estos años se han anotado muchas personas para estudiar estos cursos. Hoy son 13. Comenzamos con Teología para Todos, con un curso con el libro del Padre Jorge Loring, con el libro Para Salvarte. Y luego hemos ido desarrollando otros cursos. La gente queda entusiasmada porque la bibliografía es excelente y el apoyo que se le da también es muy importante. Les decía, desde el 2004 hemos comenzado y hemos ido creciendo. Ya el año pasado fueron 5.540 los alumnos. Ahora hay una propuesta de un sitio llamado encuentra.com, que tiene su sitio nuevos cursos, aprovechar una modalidad con una plataforma educativa que se llama Moodle. En fin, vamos a ir viendo, pero los caminos del Señor realmente son muy interesantes, y estas nuevas tecnologías que se nos ofrecen para llevar el Evangelio son herramientas realmente muy buenas, muy oportunas, que sirven para que efectivamente las personas puedan conocer más a nuestro Señor. Y vamos a comenzar, como la semana pasada, comenzaremos con la historia sagrada. Quienes estuvieron la semana pasada recordarán que hablamos justamente de la creación. Y hoy vamos a hablar de la batalla de los ángeles, esa batalla que se desarrolló porque algunos ángeles no fueron fieles a Dios, sino que se rebelaron. Y vamos a comenzar leyendo, vamos a leer un párrafo cada uno, si te parece, Mónica. Perfecto. Dice: los ángeles son espíritus puros, no tienen cuerpo como nosotros y poseen una enorme inteligencia. Uno de ellos se llama Luzbel y era particularmente bello e inteligente, orgulloso. Por eso un día se rebeló contra Dios pegando un grito: no serviré. Muchos ángeles se unieron a él contra Dios.
Pero el arcángel San Miguel revoleó su espada y le retrucó a Luzbel: ¿quién como Dios? Y una cantidad grande de ángeles se puso a sus órdenes para enfrentar la revolución. La batalla fue terrible. Retemblaba el cielo por el ruido que hacían al chocar lanzas, sables y facones. Venció San Miguel y los suyos y expulsaron del paraíso a Luzbel y a los demás ángeles amotinados, que se transformaron en diablos o demonios. Luzbel pasó a llamarse Lucifer, Satanás o Mandinga. Los diablos odian a Dios y están en el infierno, metidos en el fuego, saliendo de allí para tentar a los hombres, impulsándolos a pecar para que no vayan al cielo de donde ellos fueron arrojados. Y el objetivo será destacar que la misión de los hombres es servir, cumpliendo cada cual la voluntad de Dios a su respecto. Muy bien. Y la realidad del pecado es muy triste. Esta realidad existió primero en los ángeles, estas criaturas espirituales, no tienen cuerpo como nosotros, se los representan con alas, pero son puro espíritu. Fueron creados por Dios, fueron creados para gloria de Dios, como toda la creación, pero tristemente se rebelaron, quisieron ser como Dios, y después ya veremos, aunque seguramente todos ustedes, padres y catequistas, conocen la historia, los ángeles, el demonio, tentó a Adán, tentó a Eva, primero a Eva, luego a Adán, y así consiguieron también alejar al hombre de Dios. También podemos destacar que Dios ha querido que cada uno de nosotros tengamos un ángel guardián, un ángel custodio, un ángel que nos cuide, nos proteja, del cual vamos a hablar un poquito más adelante también, porque es uno de los temas que veremos del compendio del Catecismo de la Iglesia. Y hoy las verdades del compendio que desarrollaremos son el número 59 a 61 y el 73 y 74, que obviamente tienen que ver justamente con la angelología o con la cuestión sobre los ángeles. Recordemos que el Génesis nos dice: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es el creador de todas las cosas, de las cosas visibles, de las cosas invisibles, de todos los seres, los espirituales y los materiales, de los ángeles y del mundo visible, y en particular del hombre, tal como lo veíamos la semana pasada. ¿Qué son los ángeles, Mónica? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros. Eso quiere decir justamente la palabra ángel, mensajero. Los ángeles fueron mensajeros de Dios. El mensaje más importante que se trajo al mundo lo trajo el arcángel Gabriel y se lo trajo a la Virgen Santísima cuando le comunicó que ella era la Virgen en la que había pensado Dios desde la eternidad para ser la madre del Salvador, la madre del Creador. Los demonios también son ángeles y son muy inteligentes. Ellos no pueden leer nuestro entendimiento, pero nos ven actuar y como son muy inteligentes también saben por dónde tentarnos. Por eso cuando se trata de la tentación, que quizá no necesariamente sea de un demonio, porque a veces nuestra propia naturaleza caída o nuestra propia debilidad es la que nos lleva, digamos, a la tentación. Pero detrás de toda tentación de alguna manera hay algún espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y no dialogar con la tentación, rechazarla enseguida. El cura de Ars, San Juan María Beney, en este año sacerdotal, lo recordamos, decía que el demonio era como un perro malísimo, tremendo, pero que estaba atado. O sea que si uno no se acercaba, no corría peligro. Por eso, respecto de la tentación, vale la pena rechazarla. También un consejo muy bueno es, por ejemplo, el uso del agua bendita.
Ustedes saben, padres y catequistas, que el demonio, los demonios aborrecen y rechazan el agua bendita. Por eso es tan oportuno tenerla en nuestras casas, para rociar a los enfermos o para antes de dormir por la noche y hacerse la señal de la cruz, así alejamos los malos espíritus. La Iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios. Y así invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos. Cada fiel, les decíamos recién, tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Y es muy bueno que nosotros aprovechemos este momento mismo para darle gracias a nuestro ángel custodio o a nuestro ángel de la guarda por sus muchos cuidados. Muchos los conocemos, otros no, y Él estará muy contento que nos acordemos de Él, porque a veces suele pasar que muchas personas lo tienen un poco olvidado a su ángel de la guarda. Todo un ángel que Dios ha puesto para acompañarnos, para cuidarnos. Quizá incluso a los chicos le pueden enseñar a ponerle un nombre al ángel de la guarda, llamarlo por el nombre y pedirle su protección, su cuidado, su auxilio, pedirle cosas importantes y pedirle cosas chicas también, porque al ángel de la guarda le gusta ayudarnos en todo. Así que agradecemos ahora a los ángeles de la guarda de todos los que nos ven y nos escuchan por esa labor extraordinaria que hacen y por toda la ayuda que nos prestan. Y por último, Mónica, la caída de los ángeles indica que Satanás y los otros demonios se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Cristo ha vencido al maligno. Exactamente, o sea que Cristo ha vencido al maligno y Cristo también y Dios domina totalmente al demonio. Por eso cuando algunas personas vienen y dicen, bueno, padre, tengo miedo de que no me hayan hecho un trabajo, de que el demonio no esté actuando, puede ser que el demonio actúe, puede ser, porque Dios permite a veces que actúe el demonio. Pero evidentemente una persona que está en gracia de Dios, una persona que reza, una persona que ha bendecido su casa, que usa agua bendita, en fin, difícilmente vaya a padecer, digamos, algún tipo de persecución. Yo tengo un amigo, un santo varón, porque realmente un tipo extraordinario, pero que efectivamente Dios permitió que durante un tiempo lo molestaran los malos espíritus en su casa, ¿no? Fue tremendo, realmente los disgustos que pasó hasta que efectivamente hicieron una especialísima bendición, prácticamente fue un exorcismo, bueno, y consiguieron de alguna manera liberarlo. ¿Por qué a veces Dios lo permite? Bueno, es un verdadero misterio, Me viene a la memoria la película, no sé si la habrán visto, El exorcismo de Emily Rose, ¿no? En la cual una niña muy buena y muy santita padeció nada más ni nada menos que la posesión diabólica. Dios le pidió, ¿no?, algo tan extraordinario como esto para recordar a los hombres que existe la vida espiritual, que existe el demonio, pero que existe Dios sobre todo. Igual no es para tener miedo, no es para tener miedo porque quien está cerca de Dios puede estar muy tranquilo, quien está en gracia de Dios muchísimo más tranquilo. Pero esta es una realidad, existen los demonios, existe el infierno, que no es que Dios mande a alguien al infierno, las personas se van al infierno por su propia voluntad. Dios es un buen pastor y Dios está buscando a las ovejas continuamente, pero si la oveja no quiere ir al redil, si la oveja no quiere arrepentirse, en fin, el infierno es una elección tanto de los demonios, de los ángeles que se pervirtieron, como del hombre. Y bueno, vamos a pasar ahora a los consejos de madre y catequista que nos ofrece Mónica. En pocas palabras, un poquito la semana pasada y hace un ratito, Padre Juan María, vos estabas diciendo que el Espíritu Santo, bueno, que Dios está siempre asistiéndonos, y es verdad, está todo el tiempo acompañándonos y cualquier cosa que necesitemos, tengan por seguro que lo van a tener siempre y cuando sirva para la catequesis de lo que estamos hablando.
pero tenemos que ayudar nosotros con otros puntos que los voy a mencionar, con 3 puntos que son muy importantes. Uno, bueno, tener confianza plena en Dios. La otra, tener conciencia, conociendo y reconociendo las responsabilidades que asumimos cuando queremos que nuestros chicos reciban la primera comunión. Son 2 años o año y medio, según las parroquias o los colegios, en donde el compromiso realmente no podemos, son insoslayables, no podemos eludirlo. Y el tema de la oración que aunque nuestros chicos no estén preparándose para la primera comunión, necesitamos tener diversos momentos de oración a lo largo del día. Al ratito nos lo hacemos. No necesariamente, si podemos, mejor ir a la iglesia o tenemos tranquilidad en casa y lo podemos hacer, o en la oficina, pero también mientras vamos de un camino al otro, podemos hacernos el ratito y rezar, ¿no? Todo eso va a servir, estos 3 puntos, para disfrutar intensamente de la catequesis familiar. Y dije disfrutar porque la catequesis familiar es vivencial y realmente uno lo puede disfrutar verdaderamente y a pleno. Les traigo el número 81 del documento Juntos para una Evangelización Permanente, que dice acerca de la catequesis familiar, que es el método por el que toda la familia participa de la preparación de los niños a la primera comunión. Muy bien. Y hablabas, Padre Juan María, de la importancia de la misa. Y yo también quisiera desde esta columnita decir esto. A la misa dominical debemos concurrir todos los fieles, católicos bautizados y sobre todo las familias cuyos niños se están preparando para recibir la primera comunión. Saben, es muy lindo que por lo general hay una interacción muy especial entre los catequistas de primero y segundo año y los chicos de primero y segundo año. Eso los hace sentir realmente como peces en el agua. Y los padres disfrutamos mucho también porque podemos participar de la celebración de distintas maneras. Algunos papis leyendo, otros pasando la canastita, en fin. Pero disfrútenlo. Y la última de las plaquitas, decimos que la catequesis es evangelizadora. ¿Por qué? Porque procura en todo momento despertar, alimentar y hacer crecer la fe y el compromiso cristiano, tanto de padres como de hijos y de catequistas, de papis en primer lugar, porque vamos a ser sinceros, muchos recibimos catequesis, algunos no, allá a lo lejos en el tiempo, y la iglesia es dinámica como la vida, y realmente tenemos que ayornarnos, y lo van a disfrutar mucho. Por lo tanto, habrá que evitar que los temas queden en una mera discusión o ilustración teórica. No debe quedar en el encuentro de catequistas o en el encuentro de mamis y papis catequistas, ni tampoco en la ficha que después le van a dar al nene para que complete y la comparta con los niños en el encuentro de catequesis con la seño, con la catequista. Muy bien. Por ahora nada más. Bueno, y continuamos hablando de la misa, aprovechando la instrucción general de la misa del romano, y vamos a hablar un poquito ahora de la estructura de la misa. Antes diremos que en la celebración de la misa, en la cual se perpetúa el sacrificio de la cruz, es el mismo sacrificio de la cruz que se realiza de un modo incruento, nos retrotraemos en la historia, estamos presentes allí junto al Calvario, junto a Jesús, junto a su cruz, con la Virgen, San Juan y las santas mujeres. Entonces, en la celebración, Cristo está realmente presente en la persona del ministro, presente en su palabra y presente y sustancialmente bajo las especies eucarísticas, en la Eucaristía, en la comunión, en el pan y en el vino. La misa entonces consta de 2 partes, 2 principales partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, ambas unidas íntimamente y constituyen un solo acto de culto. También hay unos ritos que la inician, los ritos iniciales, y unos ritos conclusivos. Y el centro de estas 2 partes de la misa es la consagración, donde se realiza la transubstanciación, donde deja de haber pan y deja de haber vino para convertirse en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Y hablando un poquito, comenzamos a hablar de los elementos de la misa y en primer lugar de la lectura de la palabra de Dios y su explicación. Mónica. Cuando en la iglesia se leen las Sagradas Escrituras, Dios habla a su pueblo y Cristo anuncia el Evangelio. Por eso las lecturas deben ser escuchadas con veneración.
Su comprensión y eficacia es favorecida con una explicación viva en la homilía, que es parte de la acción litúrgica. Nosotros tenemos que escuchar las lecturas, la Sagrada Escritura, como si fueran cartas que nos envía Dios a los hombres. Así lo dice San Agustín. Y es importantísimo que los sacerdotes, que los presbíteros, aprovechen la homilía justamente para poder explicar cómo vivir esa palabra de Dios aquí y ahora en la situación que se encuentran los fieles en ese momento. Algunas oraciones y partes que corresponden al sacerdote. Entonces, a continuación están las oraciones, es decir, la primera oración es la oración colecta, que es una oración característica de la fiesta de ese día, sea un domingo, sea la fiesta de un santo, sea la colecta, es la oración que caracteriza la misa que se está rezando, al igual que la oración sobre las ofrendas y la poscomunión o la oración después de la comunión. También el sacerdote, además de decir estas oraciones, puede él dar algunas moniciones, o sea, con unas pocas palabras introducir a los fieles en la celebración, ya vamos a decir ahora en qué momentos, ¿no? Pero es como para poder explicar un poquito qué es lo que se va a decir en ese momento. Entonces compete al sacerdote que preside proclamar la palabra de Dios e impartir la bendición final. Entonces, les decía, está permitido introducir a los fieles con brevísimas palabras en la misa del día y después del saludo inicial. Ya ustedes lo recordarán, ¿no? Lo bueno de esto es que uno lo que ya lo sabe, al verlo por escrito, lo recuerda, ¿no? ¿Cuántas veces uno asiste a misa y el sacerdote, después de hacer la Santa de la Cruz, después de haber leído la oración introductoria, hace una breve monición explicando qué misa se celebra ese día o qué santo se celebra ese día, ¿no? Entonces así prepara a las personas a participar de la misa. También lo puedo hacer antes del rito penitencial, en la liturgia de la palabra, antes de las lecturas, en la plegaria eucarística, antes del prefacio, pero nunca dentro de la plegaria eucarística. También lo podrá hacer el sacerdote al concluir toda la acción sagrada y antes de la despedida. Estas son las moniciones. ¿Cómo pronunciará el sacerdote estas oraciones? Bueno, las pronunciará en voz alta, con voz clara, para que todos puedan escuchar, para que todos puedan seguir la misa con atención. Para poder cumplir su ministerio con mayor atención y piedad, en secreto reza las oraciones que se proponen antes de la lectura del Evangelio, el Munda Cor Meum, limpia Señor mi corazón, que reza el sacerdote antes del Evangelio, que este domingo, después de la celebración de la misa, cuando salí a saludar a las personas, vino un niñito con su mamá y su mamá me dijo: padre, acá mi hijo tiene que hacerle una pregunta, y traía un papel. Es que le habían pedido en la catequesis justamente que preguntara a un sacerdote cuál era la oración que rezaba antes de leer el Evangelio. Qué lindo. Entonces allí se la dije. Qué bonito. Entonces el sacerdote dirá esta oración antes de la lectura del Evangelio, también en la preparación de las ofrendas y también antes y después de su comunión, antes de la comunión del sacerdote. Y así terminamos este bloque, todos los programas, vamos a hablar de la Santa Misa. La semana pasada hablamos de la oración del Señor de la Cruz y del Padre Nuestro, para que invitaran a los hijos, a los catequistas, a empezar a aprenderlos. Hoy les vamos a hablar del Gloria. Mónica. El Gloria se recitaba ya en los primeros siglos del cristianismo, acaso basado en el mandato de Cristo, bautizada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fue fórmula de profesión de fe contra las herejías de Arrio, quien negaba la divinidad del Hijo, y de Macedonio, quien negaba la divinidad del Espíritu Santo. O sea que podemos pensar que cuando estamos rezando el Gloria, estamos uniéndonos a los primeros cristianos que ya rezaban piadosamente esta oración. Y también vamos a comentar mínimamente la oración del Ave María. Mónica. Es la oración por excelencia, compuesta por las palabras del ángel a María en la Anunciación y por las de su prima Isabel en la Visitación. Posteriormente se añade la súplica del pueblo cristiano. No tiene autor, es el sentir del pueblo cristiano cuando reza a la Virgen María.
Muy bien, y aquí les dejamos las tareas a los padres y catequistas para sus niños. Gracias por habernos acompañado. Me voy a despedir con una bendición, tal como me pidieron al final del programa anterior. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y dijo el Señor: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió: Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta catequesis de primera comunión.